Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Vamos a empezar esta clase con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que ya en el módulo 4A lo hemos explicado y lo hemos detallado. Por ejemplo, hablamos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como ese documento estratégico que contiene objetivos, acciones, políticas, indicadores para el desarrollo a nivel nacional de la gestión del riesgo de desastres y que está planificado del año 2014 al año 2021 y que debe derivarse en planes específicos de gestión del riesgo de desastres que los conoceremos como planes institucionales, planes sectoriales, planes regionales, etc. Y este plan nacional obviamente tiene que estar articulado cuando se convierta en planes institucionales con planes de desarrollo de cada institución. Hay otros planes específicos. Recuerdan ustedes que cuando hemos visto la composición y los integrantes del SINAGER, hemos mencionado que como integrante del SINAGER también está el CEPLAN, y aquí entra el tema de la planificación de la gestión del riesgo de desastres, como aquel conjunto de planes que tenemos que desarrollar para complementar y poder llevar a la práctica la política nacional. Entonces tenemos que tener planes de prevención y reducción del riesgo, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, de rehabilitación de contingencia y posiblemente algunos otros, pero estos son los básicos que requiere el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que tenemos que ir construyendo en el marco del principio de gradualidad, pero el principio de gradualidad no debe traducirse como principio de eternidad. Tiene que tener esa gradualidad, tiene que tener un momento en el cual ya podamos cumplir con todas las exigencias para fortalecer el sistema. Hemos mencionado también como un instrumento del SINAGER la estrategia financiera del riesgo de desastres. Es el conjunto de acciones que nos van a permitir tener una adecuada capacidad financiera para ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres, ¿verdad? En especial para aquellos momentos en los cuales tenemos que enfrentarnos ante una emergencia o un desastre. Entonces, esa es estrategia financiera. Podemos decir que la ley ha nacido con su propia estrategia financiera y con sus propios programas presupuestales que la van a permitir plasmar las acciones que debe desarrollar. Esta estrategia financiera también establece que en situaciones de desastre de gran magnitud, el ente rector, es decir, la PCM, coordinando con el MEF, va a proponer al CONAGER, al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ese esquema financiero de reconstrucción. Es decir, ya se está pensando en cómo reconstruir una localidad afectada por un desastre de gran magnitud y que la reconstrucción no se convierta por falta de recursos económicos en un proceso que nunca llega a ponerse fin o que nunca llega a empezar por falta de recursos económicos. Entonces ya se está pensando y se tiene claro que debe haber dinero y debe existir recursos económicos y financieros para la reconstrucción. Igualmente, esta estrategia financiera también establece que los gobiernos regionales y locales deben priorizar en sus presupuestos asignación de recursos para contar con los bienes de ayuda humanitaria para atender directamente a la población afectada y damnificada. Esto es en todos los niveles de gobierno. Cuando hemos hablado de la respuesta y cuando hemos hablado de los procesos de la preparación, de la respuesta, de la rehabilitación, involucramos no solamente al gobierno nacional, sino a los tres niveles de gobierno que tienen la responsabilidad de esos procesos. Entonces, esta estrategia financiera también
involucra a estos gobiernos regionales para que cuenten con los recursos económicos que les van a permitir contar con los recursos para los bienes de ayuda humanitaria. Haciendo hincapié en el reabastecimiento de sus almacenes en el ámbito de la competencia, en el ámbito de su competencia, de almacenes regionales, provinciales, algunos distritales, pero es necesario que esta estrategia financiera y estos recursos sirvan de manera especial para no solamente abastecer, sino también reabastecer los almacenes de ayuda humanitaria. Luego, también menciona las entidades públicas, no solamente a los gobiernos regionales. Hemos visto la estrategia financiera centrada en la reconstrucción, pensando en la atención a las emergencias, en lo que deben hacer los gobiernos regionales y locales, y ahora apunta y se dirige a las entidades públicas, que deben priorizar las entidades públicas sus recursos presupuestales para contar con lo necesario para atender emergencias y en el proceso de gestión reactiva, y también atender los respectivos procesos de reconstrucción cuando estos sean requeridos. Otro tema importante que se establece en la nueva normativa, en la ley 29664 de su respectivo reglamento, es la conformación de grupos de trabajo y de plataformas de defensa civil, que no son, recuerden, no son de ningún modo el reemplazo de los comités de defensa civil que existían en el SINADESI. En los comités de defensa civil del SINADESI tenían otra estructura, otras funciones, otras competencias. Los grupos de trabajo es el conjunto de las máximas autoridades de cada entidad pública. Están presididos por la autoridad principal o la autoridad número uno de esa entidad, que pueden ser los ministros, los gobernadores regionales, los alcaldes, y están conformadas por los funcionarios de los niveles directivos de esa entidad pública o de esos gobiernos regionales y locales. Entonces, ¿quiénes forman los grupos de trabajo? En un ministerio será el ministro con sus directores generales, y obviamente también el responsable de la Oficina General de Planificación y Presupuesto. En el caso de un gobierno regional o un gobierno local, estará presidido por el gobernador regional, por el alcalde y por sus gerentes regionales, más el representante o el profesional a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto. Hay toda una normativa ya sobre los grupos de trabajo, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, quiénes la integran, cómo deben hacer sus planes de trabajo, etc. ¿Cuál es la labor de los grupos de trabajo? Trabajan y articulan y desarrollan en sus procesos de desarrollo los 7 procesos de la gestión reactiva. Los grupos de trabajo van a desarrollar, vinculándolo a sus temas de sus competencias propias y a sus políticas de desarrollo, van a desarrollar los 7 procesos de la gestión del riesgo de desastres y los 3 componentes, que ya los hemos visto en el módulo 4A. Entonces, es importante que ustedes sepan que los grupos de trabajo, cuál es la función, están integrados principalmente, y además son los operativos, son los que van junto con la cabeza, el ministro, el gobernador regional, el alcalde, son los que van a tomar las decisiones, y son ellos los que deben desarrollar y articular los 7 procesos de la GRD y los 3 componentes con otras políticas transversales de desarrollo de la entidad. Tenemos también las plataformas de defensa civil, que son
unos espacios que se crean a través de la nueva normativa, espacios de participación, de coordinación, de convergencia de esfuerzos, pero exclusivamente para la gestión reactiva, nada más. Mientras que los grupos de trabajo se constituyen en elementos de planificación para los 7 procesos y de ejecución para los 7 procesos y los 3 componentes, las plataformas de defensa civil solamente trabajan en la gestión reactiva y en apoyo a los grupos de trabajo. Pero los apoyan solamente en preparación, respuesta y rehabilitación. Las plataformas las presiden los gobernadores regionales y los alcaldes. No hay, repito, no hay plataformas de defensa civil en las instituciones públicas ni en los ministerios. Las plataformas de defensa civil existen única y exclusivamente en los gobiernos regionales y locales. Entonces, si están presididas por los gobernadores regionales y por los alcaldes, están conformadas por las organizaciones sociales, por las ONGs, por las asociaciones humanitarias, por las entidades privadas, por los grupos de voluntarios, etcétera. Y su misión es que van a formular, a través de un plan de trabajo, formulan propuestas y proponen acciones para fortalecer la preparación, la respuesta y la rehabilitación, y trabajan de manera muy unida y coordinada con los grupos de trabajo. Existe también toda una normatividad ya definida sobre el funcionamiento, las competencias de las plataformas de defensa civil. Es importante que ustedes las lean. Tenemos ya normado los centros de operaciones de emergencia, no estaban normados en la ley del SINADESI, si bien antes de la ley del SINAGER, la mayoría de los gobiernos regionales contaba con centros de operaciones de emergencia. Hoy en día ya está normado y es una obligatoriedad de todos los 3 niveles de gobierno y de contar con sus centros de operaciones de emergencia, que son órganos que van a funcionar de manera permanente y que van a monitorear peligros, emergencias, desastres. Y recopilan información sobre sobre los peligros, sobre el devenir y el desarrollo de una emergencia o de un desastre, sistematizan esa información, la contrastan y la validan, y esta información que ha pasado por todo este proceso que les he mencionado se entrega y se hace llegar a la autoridad competente para que la autoridad tome decisiones. El Centro de Operaciones de Emergencia no es un órgano de toma de decisiones, es un órgano que monitorea las emergencias, monitorea los peligros, sistematiza y recopila la información para que esta información validada pueda ser entregada a las autoridades y las autoridades tomen las decisiones. Ese es el sentido que tiene hoy en día en esta ley el Centro de Operaciones de Emergencia. Y tenemos niveles en el Centro de Operaciones de Emergencia. Tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que está vinculado con todos los centros de operaciones de emergencia, con los sectoriales, con los regionales, con los provinciales y con los distritales. Eso es lo que norma la ley. Un Centro de Operaciones de Emergencia nacional, centros de operaciones de emergencia regionales, provinciales, locales y sectoriales. Entonces ya hay todos unos lineamientos respecto a lo que son centros de operaciones de emergencia y cómo deben de estar conformados estos centros de operaciones de emergencia. Por ejemplo, los centros de operaciones de emergencia regional, ahí tienen que tener un responsable, un coordinador o un encargado, pero está conformado por el gobernador regional o el alcalde, si es local, ¿no? Por sus grupos de trabajo, por su grupo de trabajo,
por representantes de las Fuerzas Armadas, de la Cruz Roja, de la Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú, por la Policía Nacional del Perú, entre otros. Entonces, este es el nuevo sentido que tiene un centro de operaciones de emergencia. Hace uso del SINPAD como herramienta tecnológica e informática que nos sirve para registrar las emergencias, y emergencia registrada en el SINPAD involucra un seguimiento de esa emergencia y permite además determinar la ayuda humanitaria que se va a emplear y que se va a repartir a la población damnificada. No todos tienen acceso al SINPAD para registrar una emergencia. Los operadores están registrados y el público, la demás población, puede acceder al SINPAD para revisar, para tomar información sobre las emergencias que están ocurriendo, pero registrar una emergencia es una facultad que tienen solamente algunos operadores, algunas personas profesionales, técnicos de los gobiernos regionales y sectoriales, que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, les va a dar una clave para que registren información. Entonces eso está totalmente controlado y todo está interconectado. El SINPAD interconecta a través del SINPAD vamos a tener una interconexión con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, sectorial, regional, etcétera, y entonces puede haber un seguimiento completo de la emergencia. Tenemos también una herramienta que es un mecanismo, que es la evaluación de daños y análisis de necesidades, ELEDAN, que es un mecanismo en el cual nos permite identificar, registrar una información referida a una emergencia, determinar qué gravedad tiene, su extensión, para recopilar toda esa información, poder tomar decisiones y remitir de manera oportuna y eficiente la ayuda humanitaria y sobre todo que sea pertinente. Hay toda una serie de el INDECI establece los mecanismos, el INDECI capacita permanentemente a los evaluadores de daños y análisis de necesidades, porque los gobiernos regionales y sectoriales requieren contar con profesionales técnicos y personal que conozca de este mecanismo de recojo de información para que cada vez más ese recojo de información sea rápido, eficiente, pertinente. También en esta ley se norma la coordinación internacional y la asistencia humanitaria, como el conjunto de acciones y herramientas que nos van a permitir movilizar recursos e intercambiar experiencias y conocimientos con otros ámbitos internacionales, ¿no? Y esto se da en una necesidad que tuvo el país a partir del sismo del 2007 con la gran afluencia de cooperación internacional que llegó para Pisco de 2007 y que por falta de una ley o por falta de una serie de protocolos se desarrolló en muchas ocasiones de manera desordenada. Entonces, hoy en día ya se tiene un orden y un protocolo y protocolos para contar con esta coordinación internacional de asistencia humanitaria. Entonces, no solamente el Perú, todos los países tienen toda una serie de protocolos para poder solicitar ayuda humanitaria y para poder también enviar ayuda humanitaria a otros países. El Perú ya tiene esto también normado y esperemos que cuando tengamos que hacer uso de esta asistencia humanitaria internacional se dé y tendrá que darse en el marco de estos protocolos. También hay, como una lección aprendida del sismo del 2007, tenemos el tema de la red humanitaria nacional como un mecanismo que existe de coordinación entre el Estado peruano
la cooperación internacional y los organismos no gubernamentales. Entonces, este mecanismo de coordinación tiene un coordinador, está copresidida por el presidente, el jefe del INDECI y el coordinador o coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Esto significa que todas se tienen registradas en esta red todas las organizaciones de cooperación internacional y organismos no gubernamentales que registrados en APSI van a colaborar y van a participar en la ayuda humanitaria y en organizar la ayuda humanitaria. Hay que tener en cuenta que tanto la cooperación internacional, la asistencia humanitaria internacional y la red humanitaria nacional solamente van a participar ante situaciones de desastres de gran magnitud, es decir, en el nivel 5, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí el Radio Nacional de Defensa Civil y del Medio Ambiente, que la ley establece que debe desarrollar temas de educación y de sensibilización y de comunicación sobre la preparación, la respuesta y la rehabilitación, que está en proceso de formación, pero que estos mensajes de sensibilización sobre la gestión reactiva sí se desarrollen a través de las ondas de Radio Nacional y en muchos casos también con el apoyo del Canal 7, Canal del Estado. Les he venido hablando de los niveles de emergencia. Esta ley establece 5 niveles de emergencia. La norma está muy clara. Tenemos 5 niveles de emergencia y está vinculado a la capacidad de respuesta. Entonces se llaman niveles de respuesta, niveles de emergencia y capacidad de respuesta. Y son 5. En el nivel 1 está dirigido al gobierno distrital, es decir, que conduce y coordina su emergencia el nivel distrital. Y con sus recursos puede salir a atender esa emergencia. En el nivel 2 tenemos que conduce y coordina la emergencia el nivel provincial. Con sus recursos puede atender esa emergencia. En el nivel 3 conduce y coordina el gobierno regional. Tanto el nivel 1, 2, 3 son de alcance local y regional y atienden su emergencia con sus propios recursos disponibles. Entonces, 1, 2, 3, alcance local y alcance regional. Luego tenemos en los niveles 4 y 5. En los niveles 4 y 5, en el nivel 4, el gobierno regional conduce la emergencia. El INDECI coordina y asesora al gobierno regional, coordina con el gobierno regional, lo asesora, ¿no? Se requiere una declaratoria de estado de emergencia para que el nivel nacional pueda movilizar bienes de ayuda humanitaria. El gobierno regional en el nivel 4 ya no cuenta con recursos disponibles, entonces requiere apoyo nacional. No cuenta con los recursos necesarios, se determina se sustenta y se establece y se formula una declaratoria de estado de emergencia. Y recuerden, el INDECI va a coordinar con el gobierno regional y va a asesorar. Y se pueden movilizar recursos de bienes de ayuda humanitaria del nivel nacional en apoyo a ese gobierno regional. Y tenemos el nivel 5 de emergencia y de capacidad de respuesta, en el que está pensado como un nivel de desastre de gran magnitud, en el que el INDECI coordina y conduce la emergencia y el desastre de gran magnitud. El desastre es de tal magnitud que ha superado la capacidad de respuesta del país. No alcanzan los recursos, ni tanto materiales, ni el potencial humano.
se requiere contar con una declaratoria de estado de emergencia y se requiere y se solicita ayuda internacional. Por eso es que en la diapositiva pasada les mencionaba que tanto la cooperación, la asistencia humanitaria internacional, a través de la cooperación internacional y la red humanitaria internacional, que contribuye a solicitar esta y a canalizar esta ayuda internacional, actúan en el nivel 5 de capacidad de respuesta. Entonces, ya está determinado en el marco de la descentralización del principio de subsidiariedad que hemos visto, ustedes también han visto este principio en el marco ético. Entonces tenemos 5 niveles de emergencia que nos establecen cómo vamos a trabajar en el caso de contar con recursos, cuando ya los recursos son escasos, cuando se requiere una declaratoria de estado de emergencia, cuando se requiere ayuda internacional. Tenemos también la Red Nacional de Alerta Temprana, que es está normado en el reglamento, en el cual participan las entidades técnico-científicas y las universidades, y está conformada por todas las entidades técnico-científicas y por los sistemas de alerta temprana que tengamos en el país, ¿no? Entonces, tiene una serie de componentes. Esta red nacional va a tener una vigilancia permanente y conocimiento de los peligros, tiene un sistema y un servicio de seguimiento y alerta, de cómo vamos a difundir esa alerta que puede convertirse en alarma, cómo se va a trabajar la capacidad de respuesta, etcétera. Entonces, es una red nacional que está en constitución para que involucre el perfeccionamiento de los demás sistemas de alerta temprana. Tenemos la declaratoria de estado de emergencia. Ha sido necesario y es necesario normarla, esta declaratoria de estado de emergencia, porque es una declaratoria excepcional que da una serie de facilidades a los gobiernos regionales para una serie de beneficios ante una situación de ocurrencia de evento adverso, ¿no? Pero está normada para evitar el uso y abuso de estas facilidades que se otorgan con la declaratoria de estado de emergencia. Existe todo un procedimiento que de manera muy sucinta se va a detallar. Esta declaratoria lo puede sustentar el gobierno regional dirigiéndose al INDECI y adjunta un informe de estimación de riesgo, que ya lo hemos mencionado, o el EDAN respectivo, y también la opinión técnica de los sectores involucrados, que puede ser el sector vivienda, el sector agricultura, el sector salud, qué sectores son los afectados. Hay que agregar un informe técnico de estos sectores. El INDECI, frente a esta solicitud, emite opinión para su aprobación o no ante el Consejo de Ministros. Además, en otra situación, con una debida sustentación, los ministerios y las OPDs que están involucrados en la emergencia también pueden sustentar y solicitar una declaratoria de estado de emergencia al INDECI. Entonces ya hay otro actor más. No solamente la puede solicitar el gobierno regional, sino también un sector involucrado en una emergencia. De manera muy excepcional, la PCM puede presentar de oficio al Consejo de Ministros una solicitud o un pedido de declaratoria de emergencia. El ente rector, a propuesta del INDECI, cuando lo propone el INDECI, va a aprobar esta declaratoria de estado de emergencia. Esta declaratoria de estado de emergencia se da por un plazo de 60 días calendarios, ¿no? Hay todo un trámite que hay que dar cuenta
de todas las acciones que se van a dar en que se van a desarrollar en esos 60 días, porque obviamente involucra desembolso de recursos económicos para esta región o este sector que ha pedido esa declaratoria de estado de emergencia, y se puede solicitar una prórroga por 60 días más, 60 días calendarios. Entonces, ya hay toda una normatividad sobre la declaratoria de estado de emergencia.